Pues estamos aquí para presentar, como había avanzado José, este libro que se llama, que la Brigada está editando la segunda edición para regalar, porque es un libro que a mí me pareció muy interesante porque aborda una cuestión que está como en nuestro subconsciente y bien a bien no sabemos qué fue, que es la guerra del 47, no de 1947, sino de 1847, en este libro que se llama La lucha contra los gringos. Fue como ustedes quizás sepan, fue esa guerra, esa invasión en la que Estados Unidos terminó quedándose con la mitad de lo que entonces era el territorio nacional, pero creo que nos la enseñan con un montón de lugares comunes y de simplificaciones, y este libro es un avance para ir comprendiendo más la realidad un poco más tridimensionalmente, ¿no? Y más realmente y más útilmente para enfrentar las nuevas desafíos que nos tocan. Sí. El libro es pequeñito y es un subproducto de un libro grande, de una investigación grande, y se refiere solamente a un momento, que es las batallas por la Ciudad de México, la resistencia. Hay una tendencia centralista en el país verdaderamente vomitiva, ¿no? Criminal. Por ejemplo, acaba de decir Oscar, y todo el mundo lo dice, la guerra de 1847, y no, porque ese es el año, el 47, en que se toma la Ciudad de México. Pero para entonces, desde marzo de 1846, la intervención ya empezó en el norte. Entonces, la guerra es la guerra de 1846-48, ¿no? Yo creo que lo digo allí, los mexicanos y mexicanas solemos tener una imagen por periodos muy triste de nosotros mismos, ¿no? O sea, decimos que somos unos dejados, abandonados, en fin, ¿no? Algo que no tiene sentido si revisamos nuestra historia. Y si algún evento en la historia sustenta esta pésima imagen, es es cómo es posible, o queremos sustentarlo en eso, cómo es posible que cuando a los Estados Unidos se les antojó, se llevaron la mitad del territorio, ¿no? De nuestro territorio, en menos de 2 años de guerra. Bueno, primero, los Estados Unidos preparan llevarse esa parte del territorio nacional y mucho más desde que terminan su independencia. Uno de los padres de la independencia de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, quizás el ideólogo más importante, no, sin duda el ideólogo más importante de la independencia estadounidense. Y yo insisto mucho en que dejemos de decirles norteamericanos, son estadounidenses, perdón que sea un necio con el tema, porque norteamericanos también somos nosotros en parte, y también somos en parte centroamericanos, ¿no? Aunque en teoría también somos estadounidenses mexicanos. Porque también somos estadounidenses, pero está un poco... Bueno, sí. Dejémoslo en estadounidense, ¿no? Sí. Desde que termina su independencia, los Estados Unidos tienen la mirada fija no solo en México. Thomas Jefferson dice, por ejemplo, aquí hay tierra, para nosotros hay tierra hasta la generación número 100 y número 1000. O sea, ellos ven, en los Estados Unidos tienen, en el momento de la independencia, tienen 200,000 kilómetros cuadrados de la costa noroeste de los Estados Unidos. A eso se reducen los Estados Unidos. Y lo que ven por tomar es toda América para ellos, lo que queda hacia el norte, lo que queda hacia el poniente y lo que sea hacia el sur. Se van a agandallar todo. Bueno, el primer proceso, el primer paso es agandallarse lo más próximo, y agandallarse lo más próximo es México, en ese momento la Nueva España, pues, ¿no? Y lo más posible de ella. Desarrollan una política en ese sentido, entonces, que tiene detrás lo que luego llamaremos destino manifiesto, ya en ese momento se llama destino manifiesto, pero que es una noción fundacional de los Estados Unidos, que está en el libro
fundacional de los Estados Unidos que se llama Las Nuevas de Virginia, escrita de Virginia por el estado de Virginia, ¿no? De ahí van a salir, del estado de Virginia, van a salir cuando la independencia, los dirigentes, los presidentes y los dirigentes políticos de los Estados Unidos durante 60 años, ni más ni menos. Y estas Nuevas de Virginia, ¿qué toman? Toman curiosamente de base a Santo Tomás Moro, o sea, quien escribió la Utopía, ¿sí? Curiosamente, o sea, este nombre que se volvió una virtud para nosotros, porque utopía es el sueño posible, ¿no? El sueño perseguido posible. Bueno, su origen es ese, es Utopo, es el padre de la sociedad perfecta, lleva a su gente para tomar las tierras de América. Ya en ese momento empezaba a conocerse América para los europeos, y entonces lo que dice es ya hay población originaria de América, incluso en la zona norte, desde luego, ¿no? Muy importante aparte. Y lo que dice Utopo es: los civilizados tienen derecho a hacer la guerra a los salvajes, porque las tierras, esas tierras en las que viven son baldías, ¿no? O sea, no son... bueno, sobre esta barbaridad, terrible barbaridad, porque si hay algo que no es baldío en América, en toda América, incluido la zona de Norteamérica que van a tomar los Estados Unidos, no hay nada baldío. O sea, primero, bueno, ya si vemos el caso de México, de Mesoamérica hasta Perú, lo que encontramos es uno de los 5 centros civilizatorios en la historia de la humanidad. No son payasadas, ¿no? O sea, somos equivalentes, lo que había aquí era equivalente a cualquiera de las 4 otros núcleos civilizatorios del mundo. Lo sabemos todo, pues, ¿no? Nomás le estamos contestando a las Nuevas de Virginia. Esta noción que tienen, bueno, entonces empiezan a trabajar sobre esta noción y así se van a llevar Texas, ¿no? Ahora, para aclarar, perdonen ustedes que ande entre acatarrado y golpeado por la vida, y entonces yo saqué mi Kleenex. Durante la guerra, la visión que tenemos, y esto es algo en lo que insisto siempre también, y no solo al hablar de la guerra de intervención, sino de hoy, del presente y de todo el tiempo, los Estados Unidos es un país muy interesante, que tiene un lado nefasto y un lado muy chido, y lo ha tenido siempre. Las rebeliones en los Estados Unidos no se nos cuentan, pero las rebeliones campesinas están desde los orígenes de los tiempos. Y bueno, no hace mucho vimos que estuvieron a punto de tener un candidato a la presidencia socialista, Barry Sanders. Muy posiblemente nos acompañen en el viaje hacia la nueva sociedad, que por cierto, según yo, no falta nada para eso, ¿eh? O sea, tardará cuando mucho 2 años, ¿no? Y explota en los próximos, y consta que mis vaticinios los vengo haciendo desde septiembre pasado y todo el mundo se burlaba de mí y han tenido que ir cediendo. Mis vaticinios, las elecciones del Estado de México precipitan todo, pero bueno. Después de este breve paréntesis para agitar un poco, ¿no? Sin embargo, tenían cierto estilo, este apetito estadounidense, porque había corrientes dentro de los Estados Unidos. Debo decirles que la intervención en México, la guerra contra México, fue una guerra que no fue popular en los Estados Unidos. Fue una guerra popular solo en una parte del sur de los Estados Unidos, porque obviamente era la parte que se iba a agandallar, ¿no? Territorio. En el resto no era popular, para nada. Y en el lugar hay un condado, no recuerdo ahora el nombre, perdonen, ya la demencia senil está canija. Hay un condado donde se reunía lo mejor del pensamiento de los Estados Unidos en ese momento. En fin, y entre ellos estaba un tal Henry Thoreau,
¿no? Henry Thoreau fue a darle a la cárcel por negarse a pagar impuestos que apoyaran la intervención de la intervención en México. Y cuando estaba en la cárcel por este motivo, escribió un libro que se llama Tratado contra la Intolerancia. Este Tratado contra la Intolerancia se convirtió tuvo una influencia enorme en el mundo entero, fue fundamental en los orígenes de la Revolución China, fue fundamental para Gandhi. Bueno, el origen está allí, ¿no? En la protesta contra la intervención. Hay algo muy... cuando termina la guerra, los dos periódicos liberales, el de los liberales puros y el de los liberales moderados, coinciden en algo. Dicen, es que no hay sociedad, es que no hay nación. O sea, México no es una nación, no tenemos los lazos de una nación. Bueno, el otro día Luis Fernando Granados le parecía que la frase estaba mal. Me parece que la frase es correcta, aunque la interpretación que podían dar los liberales era otra. O sea, ¿por qué digo que... ¿Por qué primero lo justifico a él? Bueno, no hay una nación porque ustedes, clase política mexicana, no la han podido construir desde el fin de la independencia, ¿no? Y en eso tiene él razón. O sea, no es culpa de la población, es culpa de ellos, de la clase política. Pero, ¿en qué sí tiene razón? México, en ese momento, o sea, son 4 millones de kilómetros cuadrados. El 90% de la población se concentra de Durango hacia el sur. Imagínense. O sea, la parte norte, hay un 10% de la población. Teníamos en realidad 4 carreteras, ¿no? Carreteras propiamente dichas, por donde podían ir carrozas, ¿no? Cosas largas, que pudieran hacer recorridos largos. Había en ese momento, gracias a Dios, seguían existiendo el centenar o más de etnias indígenas originarias, ¿no? Con sus variedades. O sea, cada una de ellas era la patria. O sea, cada uno de esos pueblos indígenas se le preguntaba, ¿qué es la patria? Respondía, es esta, es la mía, ¿no? El otro libro, el grande, eso lo pruebo, bueno, no hay mucho que probar, es muy fácil de entender, ¿no? Imagínense, estamos apenas al principio del proceso, 30 años después de la independencia, menos, 26 años después, 25 años después de la independencia. Entonces, cada etnia consideraba su patria terminaba en donde terminaba su etnia. Y había también una dispersión regional brutal. Es decir, por ejemplo, si uno quería ir de Chiapas, de Chiapas a la Ciudad de México, era más fácil que llegara a Hannover, Alemania, por distancia. O sea, mejor agarraba un barco en la costa de Chiapas y se iba a Hannover, que venía a la Ciudad de México. Todavía no sé si algunos de los que tengan mi edad recordarán que para llegar a Yucatán, ¿no?, cuando éramos jóvenes, se tardaban 4 días, ¿no?, o 3 días. O sea, había que pasar 2 pangas, ¿no?, 2 ríos en panga. Bueno, ¿cuál era la identificación que podía tener el norte, bueno, incluso el sureste con el sur, ¿no? Ya no digamos el norte con el sur. ¿Y qué norte, no? Una costa y la otra costa, ¿no? O sea, esto era una multitud de regiones. Justo en ese momento, el país tenía muy pocos estados en ese momento. O sea, la invención del régimen federal, de que esto es una república federal, es una copia del modelo de los Estados Unidos, que por cierto, cuando en el Congreso de 1824, Fray Servando Teresa de Mier, que es un personaje genial, que ustedes tienen que buscar por donde sea, encuentren lo de él, porque es verdaderamente un gran personaje. Bueno, él cuando presentaron la propuesta de República Federal, dijo, ¿con qué se come eso? Explíquenme, ¿qué chingadera es esa? ¿No? ¿Qué tiene que ver con nuestra realidad?
Finalmente sí tenía que ver en un sentido, el sentido de las gandallas. Es decir, había muy pocos estados y entonces cada vez que se formaba un grupo de poder en una zona, reclamaba que se creara un estado, ¿no? Y así se fueron creando los estados por grupos de interés que se fueron formando. Pero bueno, lo que tenemos es algo que no es una nación. De hecho, al terminar la revolución de 1910, el principal reto de la familia revolucionaria, de esa asquerosa cosa llamada familia revolucionaria, el principal reto era crear una nación. Ni siquiera la revolución, y miren que está canijo, ¿no? 10 años de contacto entre zonas del país y seguía el reto. Aquí hay que crear una nación. Bueno, pues imaginemos en 1846, 48. No existía, ¿no? Ahora bien, los Estados Unidos parece que nos ganaron la guerra muy fácilmente, relativamente, porque los tipos, estoy hablando a nivel de gobierno, los tipos, ¿no? A nivel de los poderes, cometieron un gran error, y tuvieron una batalla que la tenían perdida y no la perdieron. Bueno, y esta batalla, y aquí toca otro tema, que es Santana. Santana, decimos que la culpa de la pérdida de nuestro territorio es de Santana. Mire, esa es una manera muy fácil, que encontraron, ¿no? Para salvarse todo el mundo. O sea, lamentamos la bronca a Santana. Y Santana es una figura así de chiquita, si se le compara con los problemas de la época. Santana es nada, es un pobre patiño de la historia al que la historia va acompañando, ¿no? Con todo, era nuestro mejor militar. Santana no está en toda la primera etapa de la guerra. Es decir, se toma todo el norte del país, y ya estamos hablando del norte del país, es de Saltillo, Chihuahua, hasta lo que es la Alta California, ¿no? Texas. Todo esto lo toman sin que Santana esté, porque la clase militar mexicana, que venida de una independencia pésimamente consumada, es decir, con Iturbide ahí al frente, terrible esa consumación. Afortunadamente quedó vivo Guerrero y algo pudo salvar, pero en fin, el ejército mexicano era una mierda, o sea, era una auténtica mierda, ¿no? Y aparte le había creado a la sociedad una conciencia, sí, era malísimo, había golpes de Estado cada 10 minutos, pero uno revisa los golpes de Estado y jamás alcanzaban hasta que la sangre se agotaba, ¿no? O sea, sí, pum, 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 se aventaban unos cañonazos, ¿no? Unas batallas así, sí, moría, desde luego soldados morían, ¿no? Pero los comandantes, bueno, pues ni en broma, pues, ¿no? Ni mucho menos, ni ponían en riesgo ninguno de ellos cada vez que se levantaban armas, no ponían en riesgo nada, ¿no? Porque eran shows, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un ejército mexicano que en realidad no ha dado una sola batalla real desde que terminó la independencia, ¿no? Pero le creó al país una conciencia de que somos los chidos de la pradera en términos militares, porque además somos herederos de dos pueblos militares conquistadores bien chingones, ¿no? Los españoles y los aztecas. Ese rollo está tan extendido entre la clase política e intelectual incluso, que hasta gente tan chida e inteligente como el nigromante se la traga. Entonces, cuando amenazan los gringos que van a intervenir, se saca un artículo del nigromante diciendo que vengan, que intenten los güeyes. Total, en 10 días, dice, o un mes, nuestras banderas van a ondear en el Palacio de George Washington. O sea, no solo no los vamos a dejar pasar, o sea, porque los Estados Unidos son país de bárbaros, ¿no? Lo cual no estaba desencaminado. Ahora, sí, pero lo que no se daban cuenta era primero del atraso tecnológico terrible en que vivía nuestro país y de que los Estados Unidos sí había hecho la revolución industrial, ¿no? Entonces, bueno, había una cosa con la sociedad y la economía estadounidense que no tenía México.
eran dos economías la estadounidense. El norte era efectivamente industrial, digamos capitalista, pero el sur de Estados Unidos, que además era dominante políticamente, el presidente Polk era representante de los estados del sur, era esclavista. Un sistema que en la Nueva España ya se había agotado mucho tiempo atrás y que Hidalgo había acabado de abolir, y de hecho Guerrero ya había abolido totalmente, y era totalmente ilegal en México tener esclavos. Entonces uno de los móviles de la intervención, sino el móvil principal de la intervención, era extender el territorio, no el territorio estadounidense nada más, el territorio del sur estadounidense, porque como ustedes saben, hasta la fecha, en Estados Unidos no gana solamente la cantidad de población, ganan los condados y los distritos. Por eso pudo ganar Trump, a pesar de no tener la mayoría de los votos. Y así, en el sur les convenía tener territorios esclavistas, necesitaban tener territorios esclavistas, y México no lo permitía, tenían que arrebatárselo a México, pero sí, bueno. Bueno, pero lo que pasa es que ahí, a ver, el triunfo de la intervención en México termina precipitando la guerra civil en los Estados Unidos, ¿no? ¿Y quién gana la guerra civil? No la agarra el sur, la agarra el norte, ¿no? O sea, eso hay muchas cosas que marchar ahí. Cuando dice Belarmino que era muy poco popular la guerra contra México, eran precisamente los norteños los que se oponían. Los futuros generales de la guerra de secesión del lado del norte, como Ulysses S. Grant y el propio Lincoln, estaban muy en contra, ¿no? Hay un texto de Grant diciendo: esta es la guerra que participó en la guerra como militar, esa es la guerra más injusta que yo he visto, ¿no? Porque era una guerra no solo contra México, sino contra los esclavos. Es decir, no, por decirlo así, o mejor dicho, a favor del esclavismo, ¿no? Que era ilegal en México. Y entonces también se nos presenta, México era el atraso, era el país católico, era el país subdesarrollado. Sí, pero quien nos invadió no fue el norte, fue el sur esclavista. Y México era un país que ya había abolido la esclavitud. Claro. Ahora, en términos, un poco, retomando la idea de si nos gana fácil, si no nos gana, ¿por qué nos gana? Bueno, los Estados Unidos, lo que no se da cuenta México en esta soberbia, la clase política, no hablo de, porque ya quedamos, ¿no? No hay nación mexicana, no tenemos sentimiento de patria, el 90% de la población. Lo que no nos damos cuenta, los que están, no se dieron cuenta, los que estaban en ese momento con una noción de patria, es que los Estados Unidos habían hecho la revolución industrial. Entonces, por lo tanto, traían, por ejemplo, sus cañones, sus baterías, eran buenísimas, ¿no? Eran muy modernas, andaban a una gran velocidad, eran mucho más ligeras y tenían la misma capacidad de tiro. Nosotros seguíamos presumiendo los cañonzotes que teníamos, ¿no? Cañonzotes de la época de la colonia, que tenían un pequeño problema. Por ejemplo, en cuanto se sabe que ya se sitúan el ejército de los Estados Unidos en Corpus Christi para avanzar, se envían los cañones de la Ciudad de México hacia allá. Bueno, para pasar, claro, en épocas de lluvias también, ¿no? Para pasar de aquí hasta terminar Ecatepec, se llevan 3 semanas. Esos cañones tardan 3 semanas, ¿no? En atravesar ese cachito. Pues cañones pesados como su madre, que no les habían dado mantenimiento, se iban cayendo las ruedas, o sea, una cosa, un desastre, ¿no? Y los gringos tenían, en México aparece la primera generación de West Point, o sea, la primera academia militar que los Estados Unidos van a tener, tienen, es la de West Point, la única, de hecho, la gran, y la primera generación es la que va a intervenir en México. Pero cualquiera, incluso quien está dentro, quien tiene experiencia y está dentro del ejército de los Estados Unidos, voltea a ver, los Estados Unidos no han tenido una sola guerra formal en su historia, hasta este momento, ¿no? Tuvieron una pequeña ahí con Inglaterra hacia 1811, pero nada más. O sea, ellos han hecho la guerra a las naciones indias de Norteamérica, ¿no? Con todo un aparataje, en fin, y no han tenido una guerra formal. Los observadores extranjeros que miran la proximidad de la guerra dicen, pero ni duda, van a ganar los mexicanos. Y ahí lo que dicen es, van a ganar los mexicanos, ¿por qué? Por el soldado mexicano. Y el soldado mexicano, el ejército mexicano profesional es muy chiquito. La mayoría de los soldados, cuando se precipitan las batallas, son tomados de leva. Pero incluso tomado de leva,
y son normalmente zonas de rebeliones indígenas, porque esta es una época de continuas rebeliones indígenas, ¿no? Se los toman, dan todo, o sea, entonces, por ejemplo, hay una batalla que está perdida para los Estados Unidos, para el general Taylor, que en ese momento dirigía la guerra, que es muy cerca, es la que conocemos como la Angostura, todos la conocemos, ¿no? La Angostura. Muy cerca de Saltillo, se llama la Angostura porque es una angostura de pronto en terreno, hay unos saltos ahí, ¿no? Bueno, los soldados el ejército de los Estados Unidos toma los saltos, toma las mejores posiciones y ahí viene Santana, ahora sí acaba de llegar Santana, ¿no? Viene desde San Luis Potosí, cruzando esas zonas desérticas y semidesérticas hasta llegar a Saltillo, en chinga, ¿no? En chinga, sin agua, o sea, con muy poca agua, con muy poca comida, van quedando cadáveres por todos lados, soldados mexicanos, ¿no? Desde luego, mientras los oficiales van en sus carrozas, con servicios, en fin, bueno. Esos soldados que se soplan, ese atravesar esas zonas desérticas y semidesérticas, en cuanto llegan en la noche a la zona de la Angostura, los avienta a la batalla Santana y ¡pum, pum, 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 pum! Les dan unos llegues pero gachísimos a los gringos, ¿no? Un día después, todo esto sin tener vituallas, o sea, no tenían, apenas había alimentos y agua, ¿no? Por si aquí un apartado. Las mujeres, o sea, nunca se habla de las guerrilleras, solo empezamos hoy a hablar de las guerrilleras en México con la revolución. Niguas, Nel, o sea, las guerrilleras en México participaron, bueno, desde luego en las rebeliones indígenas siempre, ¿no? Ya a la cabeza. Pero participaron en la guerra de independencia y en esta intervención participan de manera muy importante, pero nunca se las cita, ¿no? Y no son solo las, yo hago la comida, ¿no? No, bueno, hacen 7 millones de cosas, digo, no les prestan las armas porque a lo mejor se las voltean y acaban, ¿no? Con el resto de los conciudadanos con los que debieron haber acabado, porque si hubieran acabado entonces, en fin, ya no me tiro rollo contra los feminicidios, pero bueno, sí quiero, bueno, hay un avance, los mexicanos, el ejército mexicano le pega durísimo al ejército de los Estados Unidos y una noche después, o sea, unas 24 horas después de la llegada del ejército de Santana, hay una reunión del mando del ejército de los Estados Unidos llegando a la conclusión, perdimos, ni modo, perdimos esta batalla, hay que levantar el campo en la mañana. Pues resulta que antes de que ellos levanten el campo, lo levanta Santana. La interpretación, desde luego no podemos, aunque está bastante investigado además por especialistas militares y de la época, aunque no podemos saber exactamente cuáles son las razones, pero la razón fundamental parece ser que Santana se da cuenta de que sus soldados están hechos mierda, ¿no? Exhaustos, y no hay alimentos, hay muy pocas municiones, entonces hay que levantar la batalla. Y se da cuenta, y se da tan cuenta, que desde ese momento el tipo que era enormemente seguro en sí mismo, ¿no? Que se creía el Napoleón mexicano, se viene abajo terriblemente. Y entonces después va a la siguiente batalla grande que va a dar, que es la batalla de Cerro Gordo, va a ser un terrible desastre, ¿no? Ahora, hay un momento que está contado aquí, no le estoy contando lo que ya está, lo que van a leer, ¿no? Que es la batalla de la Ciudad de México, solo cuento al principio. Llegan, viene ya el ejército de los Estados Unidos sobre la Ciudad de México. No, ni siquiera les voy a contar eso porque lo van a leer aquí. Lo único que quería observar es la capacidad del equipo de ingenieros y que ya dije, ¿no? Ya mencioné, y de los cañones y demás que tenían los Estados Unidos. Y además que podían producir una cantidad de material bélico a una velocidad asombrosa. O sea, podían tener las balas que quisieran cuando quisieran. De hecho, tenían para ese momento ya, existía el Remington en los Estados Unidos, o sea, el revólver. No lo usaron en la intervención, no lo usaron, ¿no? No necesitaron usarlo porque, bueno, prefirieron usar armas largas. Pero imagínense la revolución que significó, en términos de las armas, de la violencia, un revólver, o sea, algo que dispara 6 veces sin volverlo a recargar.
¿no? Y si recuerdan, si leen por allí, para cargar una sola bala era un rollo, ¿no? Había que meter la bala, meterle la estopa, ¿no? El palo, darle, pues, toda, ¿no? Y era disparar, ¿no? Pues, cayeron 77 millones de balas antes de que pasara eso de una Remington. No la usaron, no necesitaron. Cometen un error terrible, terrible los Estados Unidos, un otro error terrible, que es cuando deciden, cuando un gandalla, porque el ejército, perdón que no deje hablar a Oscar, pero como es mi tema, entonces Oscar y yo somos el dúo dinámico y siempre es Micha y Micha, y yo ahora estoy agandallando, no, pero es mi tema, pues, ya me perdí en el agandalle ¿Eh? Que aproveche. Aprovecha, Oscar. Del ejército mexicano, algo interesante, ¿no? La cantidad de oficiales que había. O sea, que es algo que condenan todos los manuales militares, que para subirle el sueldo a un soldado, sobre todo cuando los soldados rasos no ganaban nada, para ganarte popularidad entre las tropas que haces, lo asciendes, ¿no? Y conviertes a cualquier soldado raso en lo siguiente, y a cualquier sargento en coronel, y a cualquier coronel en general, y así, le subes el sueldo a todos y creas un ejército, como creo que leí por ahí, que había un ejército que había más oficialidad que tropa en el ejército mexicano. Y además, ¿qué oficialidad? Uno ve las fotos, pero es famoso también, plumas, oros, sables, botones. Y entonces, pues así como, ¿no? Sí, y bueno, y a cambio, el ejército de los Estados Unidos venía con un terrible defecto, traía muy pocos oficiales. Justo al contrario, pero tenía un problema con eso, era un problema severo para ellos, tenían pocos oficiales, ¿no? Pero cometen la primera parte de la guerra, el comandante en jefe es el general Scott, que es un tipo muy inteligente, es un gran cabrón, que ha agandallado en muchas guerras contra las naciones indias, las más canijas. Él ha sido el dirigente, quien las dirigió, y es un tipo que sabe mucho, o sea, y el tipo dice, y lleva la idea de la guerra es: vamos a gastarlos, vamos a cansar, ¿no?, a los mexicanos. Es decir, nosotros llegamos hasta la altura de Saltillo, justamente, les cerramos, les copamos todos los puertos de mar y los vamos ahogando, ¿no? Esta era la idea, y los obligamos a negociar. Esta era la idea, negociar. No tenía una idea tan sangrienta de la guerra del general. Pero aparece un general gandalla, el general Scott, Walter Scott, ¿no? Y Walter Scott dice: no, Winfield Scott, perdón, no, Walter Scott. Walter Scott era un escritor. Winfield Scott, que dice: no, hombre, rapidito, nos metemos por Veracruz, ¿para qué andarla, no? Tanto rollo, este Taylor es un baboso, yo la tengo rápido. Nos metemos por Veracruz y zócale directo a la Ciudad de México. Bueno, le salió de casualidad, porque es muy güey el razonamiento, porque entra a la zona más poblada del país y la que tiene la mayor conciencia de la noción de patria. Y así, en realidad, las guerrillas con las que se encuentran están canijas en el estado de Puebla, ¿no? El problema está en que el ejército mexicano pasa a niveles de torpeza increíble, como lo de Cerro Gordo, por ejemplo. En Cerro Gordo se coloca en una posición, y miren que Santana conocía la zona, era veracruzano. Su hacienda de Manga de Clavo quedaba por allí, por la zona de Orizaba, de esa zona. Bien, se coloca él conoce el terreno, los otros no conocen el terreno. Se coloca en posiciones elevadas y y lo que cree ingenuamente, ahí sí se pasó de ingenuo, es que cree que no lo van a poder flanquear, como se dice. Es decir, si alguien flanqueó en el ejército, ya se lo chifló, ¿no? O sea, si le consigue dar la vuelta, le cae por la retaguardia, por los lados, y lo acabó. Y entonces Santana dice: no, ni locos, con una facilidad increíble, estos servicios de ingeniería y este equipo pudieron flanquearlo. Bueno, hay dos momentos muy interesantes en la guerra, muy interesantes, que pudieron haber cambiado el curso. Uno
Uno es no pudieron cambiar el curso, sino uno de ellos sintomático. Llevaban, les dije ya que esta es una época de rebeliones indígenas constantes, ¿no? Las de Sierra Gorda llevaban 2 décadas en rebelión y habían alcanzado entonces niveles en que la lucha no era solo en pequeñas localidades, sino era en prácticamente toda la Sierra Gorda. Están en un nivel muy alto de lucha cuando llega la intervención y entonces hacen un razonamiento espléndido, increíble. Dicen, detenemos temporalmente la lucha contra el gobierno, ¿no? Contra nuestros enemigos naturales, porque lo que primero es defender, creo que salieron con el nombre de patria, no sé si salieron con el nombre de patria, pero en la continuación era genial, y entonces en el mismo proceso en que defendemos la patria, nos reapropiamos de nuestras tierras y repartimos todo lo repartible. Realmente no es cualquier cosa. O sea, estamos hablando de 1847, es un razonamiento que pudo haber hecho perfectamente Ho Chi Minh, ¿no? O que pudo haber hecho Zapata, ¿no? O Villa. Bueno, no, pues ya lo hicieron en ese momento. El otro momento que es que hubiera podido cambiar la situación de la guerra es cuando, a punto de entrar a la Ciudad de México, o ya entraron en la Ciudad de México los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos, no, poco antes, Melchor Ocampo dice, Melchor Ocampo es el tipo más brillante, con el perdón, o sea, murió antes de tiempo, ¿no? Si no hubiera sido, sin duda, Juárez no hubiera tenido, desde mi punto de vista, cabida. Pero bueno, eso mañana se lo preguntamos a Paco Taibo cuando presente su libro Patria, ¿no? Él es el que sabe del tema. Melchor Ocampo lo que propone es, no le hagamos una guerra formal, la estamos perdiendo por la vía de la guerra formal, pero si nos apoyamos en las milicias populares, hacemos una guerra de guerrillas, ¿no? Por lo tanto, a eso vamos. Y coincide en que el general Anaya, en ese momento, vicepresidente, pero en ese momento queda como presidente porque Santana está dirigiendo la guerra, dice, hay que retirarse a Querétaro, propone retirarse a Querétaro. O sea, ¿qué hubiera sucedido? ¿Qué estaban haciendo? Estaban proponiendo lo que luego Juárez iba a hacer. O sea, ¿qué hizo Juárez? Dijo, ahí viene un ejército imperial terrible, ¿no? El francés. Digo, paso, ¿no? Paso, les dejamos, ¿quieren el símbolo? Y los vamos a dispersar por la tierra, ¿no? Y conforme los dispersemos por la tierra, los vamos desgastando, ¿no? Los vamos acabando, los vamos picando como mosquitos. Y así se derrotó al ejército francés. Pero aparte, y esto es un añadido, bueno, que en adelante, que es otra pregunta que habrá que hacerle Paco, quizás no mañana porque es el segundo tomo o el tercer tomo del libro que está haciendo, es algo de lo que hizo Juárez en ese momento al retirarse y hacer este largo itinerario, es que fue creando patria en el camino, ¿no? Según iba alejándose, ¿cómo se forma la noción de patria? También, aunque yo no tenga una noción nacional, si viene un ejército enemigo y me pega, ¿no? Perdón. Yo defiendo esta tierra y esta tierra es mía, ¿no? Y si hay un aliado, los que sean aliados míos, aunque yo sea de una etnia, ¿no? Y sea distinto. Bueno, ese es un momento muy interesante que, por desgracia, no se concreta. Respecto, ya para terminar, ¿no? Porque si no puedo ser, y dejarle la palabra a Oscar, puedo ser eterno, es un tema que me tomó 8 años, ¿no? Investigar en un libro que está muy loco, pero no se encuentra, que se llama Cuestión de Sangre. No lo van a encontrar, pero bueno, Cuestión de Sangre. Yo iba a rematar diciendo, ¿me puedes recordar que iba mientras tanto, mientras te acuerdas de que cómo rematar contundentemente, es chistoso cómo las palabras y la memoria tienen también su carácter de clase, ¿no? Quienes se resistieron, al menos en la Ciudad de México, a la invasión, las clases populares desorganizadas, pasaron a la historia con el nombre despectivo de léperos. O sea,
podían haber sido los verdaderos niños héroes. ¿Quién sabe cuántos niños héroes hubo entre los léperos? No estoy diciendo que la otra historia sea necesariamente mentira, ¿no? Últimamente está de moda decir que todo era mentira, que ni Hidalgo, ni los niños héroes, ni nada. Cada uno hay que tomarlo, hay que estudiarlo, ¿no? Los niños héroes no son, digamos, mi favorita, pero ¿por qué no? O sea, claro que hay heroísmo, claro que hay jóvenes que se enfrentaron, estos fueron los cadetes del castillo de Chapultepec, pero así como hubo esos en Chapultepec, en la Ciudad de México hubo otros muchos, hombres y mujeres también, me acordé. Ahí se conservan ordenanzas a los soldados estadounidenses que les decían que no fueran a los prostíbulos de la Ciudad de México, porque las prostitutas mexicanas se los echaban, ¿no? Y sin embargo no hay monumentos, y el único monumento que queda es el monumento verbal como inverso de la palabra lépero, que pasó a significar grosero, o bueno, ya significaba grosero, pero sigue significando grosero y se asocia con ese movimiento, ¿no? En cambio encontraron una sociedad dividida, no solo en etnias, sino también en clases, ¿no? En cambio estaba la juventud dorada, que eran los polcos, polcos porque el presidente de Estados Unidos se llamaba Polk, se apellidaba Polk, y entonces los jóvenes de clase alta que estaban contra el gobierno mexicano y preferían mejor apoyar, o por lo menos eran diferentes a la ocupación estadounidense, pasaron a ser conocidos como polcos. Pero pues se me hace muy interesante cómo la guerra nacional, lo que aparentemente es simplemente una guerra nacional, se sobrepone con una guerra de clases de ambos lados de la frontera. O sea, tanto allá como acá es el producto de las contradicciones internas de las dos sociedades, cosa que no nos enseña, ¿no? Parece que fuera una sociedad homogénea allá, una sociedad homogénea acá, y nos chingaron. Pero ¿quién exactamente y para qué? No es tan sencillo, ¿no? Y esto es lo que el librito resume ilustra, creo, brillantemente. Sí, bueno, solo ya para terminar, los Estados Unidos en esta intervención a México inauguran los modos y el discurso que van a seguir desarrollando a lo largo de la historia. Es increíble. Yo estaba terminando el libro del cual les hablo en el mismo momento en que se estaba produciendo la intervención en Irak, y yo no me la acababa porque el señor Bush estaba repitiendo las mismas palabras que el presidente Polk. Era increíble, el discurso era idéntico. Allí se lo inventaron, y era este discurso de nombre de la libertad y de la democracia, ¿no? O sea, esta serie de cosas, para la defensa de nuestros connacionales, todo esto se inventó durante la intervención en México. Bueno, y entonces, nunca falta subrayar hasta qué punto es mentira, o sea, en el sentido de que ni siquiera apoyaron a las fuerzas incipientemente democráticas, al contrario, o sea, igual que ahora, llegan a destruir lo poco de democracia que esos países van construyendo y a apoyar a las fuerzas más reaccionarias de esos países, ¿no? Para nada, digamos, replican en los Afganistanes, por los que van pasando, el modelo estadounidense. No es verdad, ¿no? Al contrario, lo subdesarrollan más, ahondan la diferencia, cada invasión ahonda la diferencia entre los países, ¿no? No es verdad que trajeron el modelo liberal democrático, al contrario, apoyaron y retrasaron, yo diría, aunque en cierto modo retrasaron el desarrollo del liberalismo mexicano, aunque también, paradójicamente, formaron a la generación que sería en los años 60 los líderes de la gesta juarista, para decirlo en términos amplios, ¿no? Hay un paralelo interesante. Los dos países enfrentados en los años 40, 20 años después, van a tener cada uno de ellos una de las guerras civiles más importantes de sus respectivas historias, y los cuadros de esa guerra civil de ambos lados se formaron en la guerra del 46, 47, 48. Bueno, ya para terminar, sin esos 2 millones de kilómetros cuadrados que toman en ese momento los Estados Unidos no hubieran sido la potencia del mundo, sencillamente, punto. Recordemos, están tomando ¿qué?
están tomando las tierras agrícolas en ese momento más ricas del mundo, California, y están tomando Texas, están tomando los pozos, la zona petrolera más rica del mundo, ¿no? Incluso en ese momento. Es decir, sin eso, y queda de esa manera sellada, condenada, ¿no?, nuestra historia relativamente, porque vamos a saber, y esto es algo que también tenemos que considerar al bien pensar en nosotros, porque empecé diciendo que esta guerra a lo que más contribuye es a crear una terrible imagen de nosotros sobre nosotros mismos. Y bueno, finalmente, démonos cuenta de todo lo que hemos hecho teniendo al monstruo mundial ahí, ¿no? Ahí está. Hicimos, bueno, pues perdón, ¿no? O sea, ya agarré boleto porque yo no estaba, ¿no? Pero hicimos la revolución de 1910. No son payasadas, ¿no? El momento del cardenismo es un fenómeno muy interesante, ¿no? O sea, este país de veras se cuece aparte, teniendo al monstruo pegadito allí. Y ahorita lo vamos a volver a repetir, teniendo al monstruo pegadito allí, y a lo mejor una buena parte del monstruo nos va a ayudar a desmonstruorizarlo todo. Bueno, ahí paramos, creo, y entonces ustedes tienen la palabra, pues, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta mientras acabamos de repartir los libros? ¿Algún comentario? Ahí tiene. Mi pregunta es, si me podrían explicar más o menos cuál fue su mejor apoyo de Estados Unidos para cobrar tanto territorio. ¿Perdón? ¿Otra vez? Sí. Es que las bocinas están apuntadas hacia ustedes, entonces ustedes nos oyen con claridad, pero nosotros no nos oímos ni a nosotros mismos. Sí. O sea, mi pregunta es, ¿cuál fue su motivo de Estados Unidos o su apoyo para poder cobrar tanto territorio? O sea, ¿cómo es posible pagar o cobrar tanto territorio de México que se fue a Estados Unidos? No, pues es que no lo compraron, compañero, se lo robaron. O sea, llegaron, hicieron una guerra, intervinieron, llegaron aquí. Compraron la mesilla. Lo que compraron, a veces nos confundimos. La mesilla es un pequeño territorio que después sí fue vendido a Estados Unidos, pero es muy pequeño. Era solo para que pasara el ferrocarril hacia California. El gran territorio al que estamos haciendo referencia fue cedido en el Tratado de Guadalupe Hidalgo por la derrota militar. Incluso Texas es cierto, para el momento de la intervención, Texas se declaró independiente, pero México no acepta esa independencia, ¿no? No acepta esa independencia. Y jamás ni el gobierno terribles que había en ese momento agarraron un peso de los Estados Unidos, ¿no? No, vinieron, se lo robaron, como se han robado todo, ¿no? Como se roba. Todo se roba, o sea, como todos se han robado, desde entonces se roban todo, en todos lados. Bueno, ya desde antes. Se robaban a las naciones indias de Norteamérica, ¿no? Ese fue el primer robo, ¿no? La primera expropiación. O sea, no, nadie vendió nada. Fue la mesilla es un caso ahí y lo demás no. Lo demás se lo robaron, se lo llevaron a la mala, a tiros. Otros territorios sí los compraron. La Luisiana se la compraron a Francia. Florida creo que se la compraron a España. Alaska se la compraron a Rusia. Qué raro, ¿no? Pero sí. Y otros simplemente los fueron conquistando porque se los arrebataron a las poblaciones indígenas, que además no necesariamente eran de ahí, sino que las iban corriendo cada vez más. Los territorios de los que estamos hablando estaban muy poco poblados por mexicanos. Había colonos estadounidenses, esclavistas, o sea, que había unos pocos mexicanos, un poquito más de blancos estadounidenses con sus esclavos y bastantes indígenas norteamericanos, pero esos no pintaban, ¿no? O sea, a esos nadie les preguntó. Pero estaban muy poco poblados. En realidad, a nivel, o sea, eso que se robaron en realidad, pues tampoco era muy nuestro, que digamos.
en realidad. O sea, ni lo gobernaba, ni era posible gobernarlo desde la Ciudad de México, ni eran mayormente mexicanos los que vivían ahí. Los que vivían ahí eran tribus apaches, o sea, diríamos en términos generales, generalizando, apaches. Entonces, en realidad, eso no tanto nos lo robaron a las poblaciones indígenas de ahí. En cuanto al motivo, yo regreso que a mí me parece muy importante porque yo como que no crecí sabiéndolo, lo de la esclavitud. O sea, el motivo que impulsó al presidente Polk a invadir México era tener más estados esclavistas para poder votar en el Congreso ciertas cosas, ¿no? Porque tenían discusiones. Por ejemplo, los estados del norte no aceptaban la esclavitud. Pero si yo soy un sureño y tengo esclavos, ¿puedo ir con mis esclavos al norte y no me los quitan? Ese tipo de cosas se votaban a nivel federal. Para poderlas aprobar, los esclavistas necesitaban más y más estados. No había, todavía no descubrían, supongo, el petróleo de Texas. California no era la... ¿Ah, sí? Bueno, todavía, ciertamente no habían descubierto el oro de California. Poquito después lo iban a descubrir, muy poco después lo iban a descubrir. Lo que querían simplemente era territorio. Lo que había era territorio para poder, insisto, ganar las votaciones esclavistas. Y con la misma lógica, había filibusteros estadounidenses en la misma época haciendo cosas loquísimas. Un tal Walker invadió Nicaragua y fue presidente de Nicaragua. Detalles de la historia que ni sabemos, pero un pirata, pero lástima, a mí tanto que me gustan los piratas, pero este era un pirata de los gachos, ¿no? Este Walker invadió Nicaragua y fundó ahí un estado esclavista, por eso querían robarle Cuba a España, para tener más estados esclavistas, ¿no? Y la verdad, pues, esa guerra fue reaccionaria en ese sentido, más allá de que fuera una cuestión nacional, en el sentido de que los pobres mexicanos de ahí, en realidad eran muy pocos. Fue una guerra muy reaccionaria en el sentido que, en primer lugar, sí sojuzgaron a lo que quedó de México, y en segundo lugar, apuntalaron el sistema esclavista que requirió una guerra sangrientísima para poder ser extirpado. Una segunda revolución democrática en Estados Unidos, la primera siendo la independencia, requirió otra, por el poder que habían tenido los esclavistas con triquiñuelas como la Guerra de México. Por cierto, ese sistema federal que llevó todavía a Trump al poder, que hace que un estado con menos población pueda tener más o igual votos que un estado menos poblado, viene de esa época, de esa tensión entre estados del sur esclavistas y estados del norte capitalistas. Desde entonces ya se estableció ese famoso colegio electoral que hace que un estado pueda votar igual que otro, aunque tenga menos población, y de ese modo, o un circuito electoral al menos, y de ese modo pueda ganar alguien que no ganó el voto mayoritario. No, bueno, es que eso es bastante más complejo, no. En ese momento era muy sabio el sistema estadounidense, era muy sabio, porque recordemos, los Estados Unidos no se forman por decreto, o sea, las 13 colonias originales, ¿no?, se reúnen y dicen, nos federamos, sí, nos reunimos, sí, pero federalmente. Y entonces los Estados Unidos tienen una autonomía estatal real. O sea, en cada estado en los Estados Unidos hay una autonomía estatal real. Y en la época, por ejemplo, cuidaban mucho si un nuevo estado, había siempre un balance entre la zona esclavista y no esclavista, un balance exacto, 13 y 13. Si el siguiente estado era esclavista, esperaban, no lo aceptaban hasta que hubiera un par que fuera libre. Entonces eso permitió un balance hasta la guerra de secesión muy interesante de los Estados Unidos. Ellos sí tenían un sistema federal que era auténtico, ellos lo inventaron, ¿no? Es un invento de los Estados Unidos, es una de sus virtudes, ¿no? Y aquí pues, obviamente la mal copiamos, ¿no? Porque lo mal copiaron una bola de gandallas, o sea, en esa época eran una bola de gandallas todos los que gobernaban. Aunque también es cierto, si bien es una copia, también es cierto que el sistema centralista que Santana, por ejemplo, defendía, se mostró también totalmente incapaz de gobernar el norte. Y precisamente fue una de las causas de perderlo, ¿no? O sea, gobernar desde la Ciudad de México, un estado que está hasta allá y que no podemos, o sea, que requerimos 2 meses para mandar un mensaje, pues era absurdo.
O sea, obviamente había que tener algún tipo de federalismo. Y los mexicanos necios, Santana, por ejemplo, querían gobernar desde la Ciudad de México. Un lastre que hasta la fecha más o menos arrastramos, pero tampoco es tan sencillo de decir que lo contrario también es muy sencillo, porque como si los estados fueran, los gobiernos estatales fueran oasis de progreso y libertad. Obviamente tampoco, ¿no? Igual que en Estados Unidos, por ejemplo, después, ya en el siglo XX, y hasta la fecha, los gobiernos estatales siempre son los peores y tienen que mandar a las tropas federales para que moderen sus excesos. Como el caso de la discriminación de los negros que siguió en el sur de Estados Unidos hasta bien entrado el siglo XX y en cierto modo hasta la fecha. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Sí? Si le pasan al compañero. Esperemos que sea compañero y no que se aviente encima de nosotros. No, no es cierto, no es cierto. La botana es parte de, ¿no? Bueno, esta es una muy buena oportunidad para, cuando se ha leído un poco acerca de esta etapa de la historia de México, creo que es una muy buena oportunidad para regresar y volver a releer este tramo de la historia, que de verdad es apasionante, y gracias por ustedes que la platican como realmente se requiere, apasionadamente y con buen gusto, no por lo que pasó, sino por saber de esta etapa de la historia de México, de verdad, que es algo de lo que pues terminó hasta que nos quitaron gran parte del territorio mexicano. Y faltó lo más importante, que yo considero que está en el librito que nos acaban de obsequiar, toda la etapa desde pues la batalla de Cerro Gordo, Churubusco, Chapultepec, el Molino del Rey y toda esa etapa tan dolorosa, y faltó el batallón de San Patricio. De verdad, muchas gracias, señores, yo les agradezco mucho este recordatorio de la historia. Bueno, entonces ahora, si no hay nadie más que quiera intervenir, damos por terminado el día, pero que alguien nos diga qué es lo que hay mañana.